Muy buenas noches, tengan todas ustedes, pues bienvenidos a una sección más del Espíritu Santo, quiero más de ti. Ya estamos en nuestra 11ª sesión. Con favor de Dios nos queda una sesión más y luego el retiro. Esta noche vamos a tratar un tema muy hermoso. El título de este capítulo se titula La intimidad con el Espíritu Santo. Esta intimidad, ¿cómo la vamos a propiciar? Bueno, vamos a separar en 3 grandes momentos, que primero sería amigos íntimos del Espíritu Santo. En una segunda parte va a ser la comunión con el Espíritu Santo. Y en un tercer bloque hablaremos de predicadores con poder. Cómo a estas alturas de nuestro recorrido en este seminario Espíritu Santo, quiero más de ti, hemos estado aprendiendo diferentes maneras. Hoy vamos a concretar cómo propiciar esta amistad íntima con el Espíritu Santo. Ya hemos caminado, hemos avanzado del término que teníamos en conocimiento, unas más, unos menos, pero hemos logrado reconocer su voz, hemos empezado a caminar con nuestra ubicación de nuestro altar, propiciando caminar en la oración. Hemos estado caminando a seguir recibiendo la gracia que es la que nos mueve a actuar con el Espíritu Santo. Hoy nos toca saber cómo en esta intimidad que vamos y seguimos propiciando con el Espíritu Santo, nos va a permitir recibir una unción, ungidos. ¿Y qué crees? Con poder. No es cualquier unción. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Intimidad con el Espíritu Santo. Pues ya hemos caminado, si recuerdas, empezamos a conocer, o tal vez para algunos a reconocer al Espíritu Santo como Dios, para empezar. Lo hemos identificado y reconocido como la tercera persona. Hemos caminado en conocer los atributos que como persona y como Dios tiene el Espíritu Santo. Sabemos un poco más de lo que le gusta y de lo que le disgusta. Pues ahora es nuestra oportunidad de resetear a la Santísima Trinidad y darle el peso completo. No sé si te sucede. Me sucedió a mí en una etapa de mi vida, lo había compartido, que la Trinidad Santa no estaba bien ubicada en mi vida y que casualmente este año, cuando nos propician un azar en sorteo, ¿qué santo te va a acompañar en este nuevo año 2026? A mí al azar me tocó la Santísima Trinidad y para mí fue un revuelo, porque vibrar en mi corazón, porque dije, esperaba el nombre de un santo o de una santa. Y cuando me propician Santísima Trinidad, dije, wow, es para empezar en mí a hablar más de este trío, de este paquetito. María Utilia se caminaba por la vida, sí hablando del Padre, pero muy encasillada en solo hablar de Jesús. ¿Por qué? Por facilidad, por comodidad, por asimilación fácil en mi vida. El Padre, bendito Dios, ya he tenido oportunidad de trabajarlo, pero es ahora que con este ejercicio reestructuro a la Trinidad Santa. Y es que colocamos ya al Espíritu Santo como tercera persona
de este Dios único, integrado en esta Trinidad, y empezar a acomodar, que es la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y es el protagonista de estos últimos tiempos. Ubicamos ya al Espíritu Santo colocado desde el Padre con el Hijo y a lo que le toca. Vaya, es la época o la era del Espíritu Santo. En este caminar hemos visto cómo el Espíritu Santo tiene y debe ser nuestro compañero. Lo habíamos empezado a experimentar, de traérnoslo a cualquier acción cotidiana que tengamos. Nunca olvidar que es nuestro defensor personal y que aparte vive dentro de nosotros. Fácil de localizarlo, fácil de encontrarlo. Hoy nos proponen 2 citas de Juan para empezar a reafirmar el suceso desde que el Padre lo envía como promesa, cumpliéndola a través de su Hijo. Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Promesa hecha al Padre a través del Hijo y hasta el día de hoy siempre estará con nosotros. Y en Juan 14, pero ahora el 26 también nos recalca. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar, vuelve a recalcar, es a través del Padre que el Espíritu Santo es enviado en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Este fin de semana, mi hija había estado en oración pidiendo discernimiento, porque me dice, mamá, me invitan ella vive en San Diego, California, dice, mamá, me invitan a un grupo de jóvenes mayores, solteros, donde están intentando armar varios apostolados. Pero mamá, mi hija tiene mucho viviendo en Estados Unidos, domina bien el inglés, pero nunca se ha aventado a cosas en el idioma inglés. La verdad, ella por comodidad, por lo que gustes, por cultura, busca más andar en circulitos en español. ¿A qué voy con esto? Que estaba muy temerosa de ir y de ponerse al servicio. Y me decía, mamá, es que en Estados Unidos todo es en estructura. Hay una organización, aunque vamos de apostolado y voluntariado, es una responsabilidad, mamá. Allá entras al sistema, te acomodan y es una estructura organizada. Disculpen, pero sí muy diferente a nuestra cultura en México, un poco sin estructura, sin formalidad. Y ella estaba temerosísima y me dice, mamá, es que no puedo, no, mi reina. Así de fácil repetí lo que estamos viviendo aquí, se los habíamos compartido. El Espíritu Santo propicia y elige, no a los capacitados, y se lo dije a mi hija, no porque estés capacitada para hacer todo eso, te elige para capacitarte. Mi hija temerosa llegó a esa exposición y demás, pero dice, mi intuición, mamá, me movió a llevarme unos marcadores, me movió a abrir el WhatsApp y pedían unas tijeras y Carlos se apuntó y empecé a visualizar hacia dónde iba y tomé, mamá, sin pensar, yo no hablo, no rezo en inglés, y tomé un folletito que trae el Padre Nuestro y el Credo y de lejos mi rosario, que sabíamos que íbamos a rezar, pero al lado estaba un folletito y estaba en inglés y me lo llevé. Bueno,
Llega mi hija y de la nada, quien dijo que iba a llevar, no llevó, quien dijo que iba a traer, no trajo, y quien le tocaba dirigir el rosario, no se lo sabía, pero era en inglés. Dice mi hija, mamá, de la nada, los marcadores que sí eché a la bolsa, las tijeras que propicié que las iba a llevar Carlos, que terminó. Ella, le dije, hija, resetéate. Dios te eligió no por tus habilidades, te eligió por tu corazón. Y se me queda, y empezó a llorar mi niña bella. Mamá, sí es cierto. Sí, mi reina, te escogió por tu corazón porque lo que quiere es que seas sus ojos, que estés pendiente de lo que se va a propiciar. Y a eso estamos llamados tú y yo, a propiciar. Dice mamá, ¿creerás que el folletito último que tomé se lo paso? No, yo tomé el micrófono, pero sí se lo paso con una sutileza a quien le iba a tocar y voltea y me dice, porque no se lo sabía. Entonces ella empezó como pudo, pues muy ayudada ¿cómo se llama? Del folletito, y llegó un momento en que empezó a decir las letanías y nadie le contestaba. Y mi hija dice, mamá, así en automático sí me salió en inglés contestarle, pero de repente me quedé callada y ya seguía Santa María, y todos callados. Y uno contestó, ruega por nosotros. No, contestó, ten piedad de nosotros, que son los primeros. Dijo mamá, y en eso yo intervine y ruega por nosotros en inglés, y ruega por nosotros, y me quedé instalada. Entonces en eso volteé al padre y le dice, gracias. Mamá, me sentí como que fui una pieza de conexión. Para eso nos quiere el Señor. Que estés presta a lo que te toca hacer, no porque lo sepas hacer, pero traer las tijeras ayuda a que la dinámica se hiciera. Traer el folletito y propiciarle a otra, tal vez no tú, pero estar atentos unos con los otros. El consolador, habíamos dicho, es uno que está llamado al lado de ti para ayudar. Tú y yo podemos ser eso, el que está presto a estar a un lado del que hay que ayudar. Aquí se trata que tú y yo caminemos consultándole todo, lo habíamos compartido, todas tus decisiones, hazlas a través de la oración, de invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, colócate, acompáñame, llévame, muéveme, muéveme. ¿Cómo vamos a trabajar con el Espíritu Santo? Bueno, pues como cualquier relación, cuando tú tienes un amigo, llega un momento que lo conoces tanto que se genera una intimidad que a veces hasta con el amigo, la amiga, ya con los ojos hablas, ¿sí o no? ¿No te ha tocado tener un amigo, una amiga que hasta con los ojos ya te comunicas y te anticipas? Así va a ser, si no lo ha sido aún, nuestra amistad íntima con el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Pues no condicionarlo. Típico que a veces nuestra oración es un pliego petitorio sin dejar que él se mueva libremente en lo que a ti te conviene. A veces queremos y pedimos ya la oración estructurada. No, abre tu corazón a que él obre con autenticidad y renovando tu corazón. ¿Cómo se propicia eso? Levantemos mano. ¿Quién tiene su altar? ¿Quién ha propiciado oración diaria? ¿Quién ha abierto la Biblia para recibir palabra de Dios? ¿Quién ha intentado restaurarse en la frecuencia en los sacramentos? Reconciliación y Eucaristía. ¿Qué nos falta? Pues es esto, es un constante renovarnos y un constante conversión. Hace unos días escuchaba en un podcast que un sacerdote decía, conversión, deja de tener tu mirada en el mundo y gira a tener tu mirada en él, que a través de él
podrás ver al mundo. Pero si tú quieres ver al mundo para que el mundo te propicie voltear a verlo, estás invertida. Conversión es dar ese giro de voltear cara frente a Dios y de espalda al mundo. No está fácil, no está fácil. Normalmente, perdón el ejemplo, si yo me volteo a ustedes y estoy al mundo, le doy la espalda a Dios. Si yo giro, dejo al mundo atrás de mí y a través de él recibo y puedo girar, traer nuestro cometido a través del Espíritu Santo, es traerle más almas. ¿Qué dijo él en la cruz? Tengo sed de almas. ¿Alguien de aquí ha tenido oportunidad de caminar en las 24 horas de la pasión del Señor? ¿No? Luisa Picarreta, ¿no? En este testimonial de Luisa Picarreta nos invita a ver la crucifixión, primero desde la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, desde el jueves 5 de la tarde, caminando hasta el viernes 5 de la tarde. 24 horas desde el jueves. Te toca ver cómo Jesús se despide de su madre, cómo Jesús camina con sus apóstoles al cenáculo donde va a ser la cena de Pascua, la cena oficial por la Pascua, pero la cena eucarística, y te va llevando. ¿A qué voy con todo esto? Él padeció por ti y por mí, y padeció en esas 3 horas de agonía en el Getsemaní por todas esas almas que se desprendieron de él por sus pecados. ¡Wow! Te lleva a entender lo que significa cada evento de la pasión, cada evento hasta la crucifixión. Todo esto nos ayuda a entender que si no conocemos, ¿cómo nos vamos a brincar a tener esa intimidad? Cuando yo leo amigos íntimos del Espíritu Santo, siempre he pedido, Espíritu Santo, ven en mí para acompañar a Jesús en estas horas de su pasión. Ahí entiendo la necesidad que Dios nuestro Señor, que Jesús tiene de que tú y yo propiciemos traerle más almas. No solo la tuya, no solo la mía. Nuestro juicio va a ser, ¿qué proporción de amor diste? Wow, pues ojalá nos podamos defender. Pero también te va a preguntar, ¿a quién me traes? ¿Quién por medio tuyo me conoció? ¿Y quién por medio tuyo trajo también a más almas que te conozcan? Cuando uno convierte al Espíritu Santo como su amigo más íntimo, lo trae y dando testimonio en su vida de lo que es vaciarte, como lo hemos estado haciendo, de esas heridas, de esos pecados, y llenándonos en gozo del Espíritu Santo. La clase pasada veíamos que qué pena, ¿verdad? Pero que sería bueno que se nos notara el gozo y el carácter que empieza a generar el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Cómo propiciar esta intimidad? Cuando uno se aísla, cuando uno empieza a experimentar la paz del Señor cada vez que propicia la oración, cada vez que aumenta la frecuencia en la Eucaristía. Les voy a compartir estos días que uno ayuna. Se ve en la necesidad de ir a misa. Les comparto, este fin de semana estuve en la ciudad de Durango y en cuanto llegamos a instalarnos, le digo a mi marido, hoy es jueves eucarístico
y casi van a ser las 6 de la tarde y no hemos ido a misa. Y volteé a mi marido y dijo, sí, cierto. Ok, vamos, y nos metimos, investigamos, y el Señor nos llevó a la catedral de Durango. Y ahí vamos caminando porque bendito Dios, muy cerca, X número de cuadras, pero ahí vamos en gozo porque íbamos muy a tiempo. Cuando llegamos, ver ese templo majestuoso de la catedral menor en Durango, Durango. Para mí fue imponente ver esa catedral. Llegamos muy temprano, bendito Dios, no sabíamos cuánto se nos iba a llevar, y al llegar le digo a mi marido, wow, como que llegué a casa, me sentía con esa necesidad de no haber ido en la mañana a misa. Y en eso está un sacristán y nos dice, ¿son de fuera? Sí. Digo, ¿sí va a haber misa? Sí. Me dijo, oigan, pues si les interesa, mañana vengan, hay un museo de artículos sacros. Wow, sí, mañana empezó la misa. Bueno, créanme que un sacerdote muy mayor, con una sabiduría, que toda la misa lloraba, yo lloraba, nomás de oírlo, y una voz muy bajita. Pero le digo a mi marido, cuando se acaba la misa, pudimos comulgar, digo a mi marido, he asistido a misas más ágiles, con mejor voz, pero sin profundidad. Esta misa retumbó en mi corazón con la sabiduría de ese sacerdote. Durante la misa empezó a explicarnos y volteó a decirles, es ahora que ustedes me sostienen a mí, porque es el Espíritu Santo quien va a bajar aquí al altar. Impresionante. Explicada ese proceso en la misa, que nos llevó, le digo, a mi marido y a mí, yo espero que a más personas, a acompañar al sacerdote en el real sacrificio en el altar. ¡Wow! Esa intimidad y esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos de involucrarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en su iglesia, la anima y la impulsa en la evangelización. Como decíamos, todo esto no es para quedarnos en un nivel académico de crecimiento espiritual, no. La palabra nos enseña cómo debe de ser esta relación de amistad íntima con el Espíritu Santo. Así como los apóstoles y los discípulos caminaron con Jesús y después de Pentecostés es el Espíritu Santo que cae sobre ellos, sopla sobre ellos, de esa misma manera a nosotros nos debe llegar ese soplo, debe Él caminar con nosotros, así como caminó y dio fuego en los corazones de los apóstoles. Esta es la era de que el Espíritu Santo renueve en ti ese corazón de apóstol para seguir evangelizando. ¿Se acuerdan este episodio donde va un etíope, un eunuco etíope, y que va y que le dice a Felipe, a ver, explícame esto porque nadie me ha explicado a mí? Quiero leerlo tal y cual, Hechos 8, cómo hay personas que están esperando que alguien les diga, que alguien los abrace. Hechos 8, del 29 al 31. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Fíjate cómo el Espíritu Santo nos envía. Recordemos que hay que estar propicios a escuchar su voz. ¿Te acuerdas que te compartía en tu vida? Muy seguramente hay un detente, quítate, baja, sube, ve, calla, retírate, no sé. En tu vida ha de haber alguna palabra que el Espíritu Santo te ha permitido y has experimentado. Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate a ese carro
y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope contestó, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaban leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron hasta un lugar donde había agua. El etíope le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, pues puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope le replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate cómo, palabra de Dios, cómo en un caminar en su interior Felipe, apóstol, percibe y recibe el llamado al Espíritu Santo de propiciarse a caminar junto de ese carro y empezar a escuchar la escritura para que él fuera el medio de la interpretación. Tú y yo estamos llamadas a estar propicias a escuchar su voz, a propiciar acercarnos, a agarrar cualquier instrumento para evangelizar. Te voy a compartir. Hay una tarjetita que no creo traer porque la guardé en el libro que me llevé. Muy bien. Hay una imagen donde hay una persona, una figura humana, a través de una puerta. Creo se las enseñé alguna vez, ¿no? Bueno. Y se ve que esta persona está tocando y atrás de la puerta hay un corazón enorme. Y tú y yo en algún momento nos hemos sentido que nuestra oración es propiciada a través de que sabemos que Jesús está detrás de esa puerta. Pero qué importante va a ser cuando tú decidas abrirle la puerta al que está tocando. Porque Él, en la libertad que tienes y en el respeto que Él te tiene, jamás abrirá tu corazón si tú no giras la perilla para abrírselo. Wow. Ahorita no traigo la imagen, de tarea me la voy a traer la clase que entra, porque cuando iba yo en una ocasión de viaje, me tocó un compañero, hombre, y empecé a sacar esa imagen y de la nada se propició que volteara yo a decirle que si conocía esa imagen, que si la había visto alguna vez. Este joven me respondió, no, nunca la había visto. Le di y empecé a evangelizar. Si yo te dijera que es un hombre que ha entregado su vida por ti en la cruz y ha bendecido y te ha amado desde siempre. Y el mismo muchacho me dijo, wow, si está tocando mi corazón, ¿por qué no entra? Y le hice ver que la manija de la puerta daba hacia su corazón. Y del lado de Jesús no hay perilla. Ese joven se quedó impactado y dijo, sí,
hace falta abrirle. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el Señor siempre te va a propiciar escenarios, no los desperdicies. Me tocó en otra ocasión volar al lado de una niña como de 10 años y al lado de esa niña venía su mamá. La mamá como que en el teléfono y luego durmió y la niña quedó un poquito pues a la deriva, ¿no? Pero digo, segura. A lo que voy es que saqué mi librito. Hoy toca rezar el rosario, ya lo había rezado, no me importa, hay una niña. Y lo saqué, y saqué el librito, y me dice ella, yo rezo con mi abuela. Ay, no hubiera dicho eso la niña, ¿por qué? En el acto me volteé. Ella abrió una comunicación conmigo, porque sutilmente, así, ¿verdad? Sutilmente saqué que haga ruido el rosario y me puse así. Y era un rosario tan chiquito, de veras, que el Señor propicia. Y el folletito micro, porque lo traía en la bolsa, que terminando de rezar el rosario, se lo regalé. Y en eso despierta la mamá y yo, ay, tiempo de retirar. Y la niña se quedó, mira mamá, y en eso empieza la niña a platicarle a la mamá y dice, wow, vuelta y me dice, gracias, pero la mamá muy parca, muy seria. Y ella dice, es que es mi abuela la que me enseñó, mi mamá no me lo enseñó. Y yo así, no, ya no hagas mucho ruido, pero ve, propicia que con quien el Señor te ponga enfrente es un alma a la que tú debes de sembrarle un destello de amor. Y lo primero, el amor que tú experimentas del Padre en ti, el abrazo rico, fúmbale. Cuando una se ve amada en el Señor, sale todo, sale todo. Propicia, hace ya va a ser un año, fui madrina de una niña de primera comunión y me quedaron de los recuerditos, que es igual, un folletito de estos que le entregué a la niña, y los traigo en mi bolsa, y discúlpenme, 1, 2, 3, nadie se atraviesa en mi vida porque me dice mi hermana, pareces de veras de esas que reparten. Le dije, pues, ¿quieres uno? No, no, yo ya tengo, no tiene, pero ir propiciando, es ir propiciando hasta perdón. Hay una chica que nos ayuda en casa con el aseo. Esa niña, esa joven, 30 y tantos años, llegó a mi casa con 20,000 problemas. Pues ahorita llega y de veras platico más con ella que lo que ella puede hacer, el quehacer del que yo le estoy evangelizando a la pobre en todo momento, porque empezó, digo, ella tuvo la culpa, no sé qué. Ella empezó a compartirme muchas cosas y me decía, oiga, ¿y usted qué opina? No hagas eso conmigo, no te creas. Pues es que si tu situación es esta, tu hija es esto, ok, acomódelo, así no. Oye, pues ahora apareció una tercera persona para, pues acomoda tu vida, no hagas esto. Es que todo mundo, tuya no. Y antes no sabías, pero qué pena, yo te lo dije y ya lo sabes. Y empezó así, dije, va a acabar, va a decir, ¿saben qué? Yo vengo a hacer el quehacer y esta señora me evangeliza cada vez que llego. Pero vieran que no se ha rajado, ya tiene 8 años conmigo, bendito Dios. Y ha hecho un cambio en su vida. Su mamá empezó a quedarse ciega. Le dije, favorécele a tu mamá un buen rosario, donde las cuentas estén bien definidas. Recordemos que el rosario algunas no están los misterios bien, y yo le compré donde el escenario era redondito, el misterio cuadrado o el Padre Nuestro cuadrado, y al tacto muy identificado, que ya llevaba las 10 para que no estuviera tanto contando, sino que avanzara en las cuentitas y que la plaquita, diferente a las otras, le hiciera ver. Todo eso es evangelizar y tener comunicación constante. Hoy tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo. Hoy ya nos reseteamos a dar gracias que ese Dios Padre creador, Dios es Hijo Salvador, murió en la cruz. Y nos vemos beneficiados que el Espíritu Santo es el santificador. Tú y yo no tenemos opción. Estamos llamados a ser santos, santos. No es opción, tú y yo estamos llamados a ser santos. Pero ¿qué crees?
No podemos servirle a Dios sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos ser ungidos y recibir el poder si no hay una común unión con el Espíritu Santo. Y tampoco vamos a recibir los dones, los frutos, los carismas, si no tenemos esa unión común con el Espíritu Santo. No nos escapemos de la gracia del Espíritu Santo. Como, oye, ya llegamos, hay muchas que ya llegamos, ya tenemos bien acomodada toda la información, pero ¿cómo permanecer? Recuerdan que subir al Everest es complicadísimo, pocos llegan, pero llegan y se quedan en la cumbre disfrutando de la naturaleza, del pico más alto del mundo, solos. No se trata que tú y yo lleguemos a la cúspide. Se trata de que permanezcamos para que los demás que van subiendo permanezcan y se queden y propiciar desde esa cúspide a otros. ¿Cómo voy a permanecer? Pues ese constante arrepentirse de lo que ya conoces que es pecado. Conversión constante, diaria. Oye, estoy viendo al mundo más que al Señor. No, empiezo a ver más al Señor que al mundo. Él me dejará voltear a ver al mundo, pero a través de Él. Ser obedientes, propicia en la oración, pídelo, Señor, un Pentecostés personal. ¿Cómo? Hay infinidad de modos. ¿Para qué es todo esto? Pues bien lo dijo el padre Santiago en una ocasión, en una de nuestras juntas, dijo, veo muchas gordas y tú y yo en este caminar ya hemos engordado bastante. Nos toca repartir de todo esta de información y convertirnos tú y yo en predicadores. ¿Qué es eso? Se oye bonito. ¿Qué es un predicador? Sencillamente un predicador es aquella persona que es llamada, elegida, pero también ungida para dar buenas nuevas. ¿A quién? A tu círculo más inmediato. Siempre. ¿Solos? No. Siempre y únicamente por gracia del Espíritu Santo. No te inventes que tú ya caminaste y tienes dones y haces curaciones. No, mamacita, no eres tú. Es tu disposición para que la gracia del Espíritu Santo renueve tu corazón y de tu corazón actúe. Te vuelves predicador. Generas que a otros lo conozcan. Hoy te conviertes en ser sus brazos para consolar al que llora. Tú eres la voz del que quiere escuchar la explicación de su palabra, porque la leyó, pero no la entendió. Tú eres. ¿Qué le pasó a Pedro en Hechos 2:41? ¿Qué le pasó a Pedro? Pues Pedro, temeroso, ¿sí? Hechos 2:41. ¿Qué le pasó a Pedro? Pobre Pedro, no se crean, testarudo y demás, pero ¿qué dijo? Va. Dice, Pedro siguió insistiendo con más argumentos y exhortaba a todos diciendo, aléjense de esa generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Cómo pudo hacer eso solo Pedro? Porque dejó que el Espíritu Santo lo invadiera, temeroso, pero dice,
Ahí se propició, ¿cuántos? 3,000 hombres con solo irme. ¡Wow! 3,000 hombres. ¿Tú cuántos llevas? ¿Cuánto llevo yo de propiciar que otros te conozcan y no solo te conozcan, te sigan? Es el ¡tratán! Te toca ser aquí está, conócelo, síguelo, propiciar para otro. ¿Qué le pasó a los discípulos? Pues después de Pentecostés, ¿cómo quedaron? Llenos del Espíritu Santo. Ni se la creían, pero salieron porque el Señor les dijo, hagan, vayan de dos en dos, propicien, con autoridad y poder expulsaron demonios. Y no se trata de oraciones elevadas y complicadas. Detente, me causó un impacto muy fuerte. Les compartía que yo, por gracia de Dios, participé en una conferencia de Encounter en la Ciudad de México y después de esa conferencia que marcó mi vida, me inscribí al ministerio de Encounter, que son 2 años. Pero a mí lo que más me cautivó fue que tanto el sacerdote como este laico se unen para hacer este ministerio. Pero este joven sí iba al cine y en una ocasión volteó y vio a una afroamericana cojeando y caminando con sus hijos. Evidentemente tenía algo en su tobillo, en su pie, pero él se detuvo, dejó que su familia entrara a la función y la vea afuera y empezó a platicar con ella de lo que se te ocurra, pero a evangelizarla y le permitió tal confianza que le sugiere, ¿puedo orar por ti? Y ella extrañada le dice, ¿de qué? Veo que traes algo en tu tobillo. Ay, sí, es que no sé, ¿me permites? ¿Te vas a tardar mucho? No. Y él se detiene, ora por ella y se le quitó el malestar del tobillo. Y le empezó a entrevistar, oye, ¿tenías dolor cuando empecé a hacer oración? Sí. Y del 1 al 10, ¿cuál era tu dolor? Pues un 8, pero ya me quería ir a mi casa cuando me interceptaste. Y después de la oración, no, después de la oración ya no tengo dolor. ¿Qué no podías hacer? Brincar. ¿Pudieras brincar? Y la señora empezó a brincar. Me quedé impactada porque está documentado. Dice que él entró a la de esta y le dijo a una de sus hijas, hoy es un buen día para evangelizar. Y en eso dice que su amigo le dijo, va. Y grabaron la escena. Después se la mostraron para ver si la podían reproducir a las personas, ¿no? Pues esta señora no creía en Jesús y se convirtió a través de ese detenerse a orar por ella. No la conocía, se detuvo a su paso, él iba en diversión y desvió su diversión a pararse, a propiciar encuentro con el Señor. Y créeme que hay infinidad de cosas que puedes tú propiciar. Como te digo, ese entregar el rosario a esta chiquita, a esta niña que, pues mira, fue aventado, pero lo propicias, lo generas, el Señor actúa, tú no. Y deja huella. Les puedo asegurar que esa niña llegó como niñas, ¿no? Que te dan algo y guardas. Esa niña guardó en su bolsa el librito, el folletito y el rosario con un cuidado en su bolsita. Wow, tenía sentido ya para ella ese rosario. Bueno, pues tú y yo estamos invitadas a ser predicadoras con poder. ¿Alguien de aquí ya tiene un ministerio y en él trabaja? ¿Algún apostolado? ¿Sí? Talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga. Wow. ¿Alguien más? También tú. Talleres de oración y servicio. Adoradora. También. Bendito Dios. Wow. Todos debemos propiciar. Esta vez, al día siguiente, cuando salíamos del hotel en la ciudad de Durango, vi una cúpula. Yo dije, esa es una iglesia. Y
Les compartí que en la primera vez nos fuimos a catedral, pues la segunda fue, oye, esta es una iglesia, amor, vamos. Y mi marido, o sea, venimos de turistas, no. Es como quitarse, hoy estoy en modo turista y dejo a Jesús a un lado, ¿no? Estoy de vacaciones, ¿no? No cambiemos el modo turista al modo hoy con Jesús. Te lo digo porque fui la primera que infinidad de veces quité el modo. Jesús, te quedas, voy de vacaciones y no me lo llevaba. Bueno, entonces llego y le digo, mañana vamos a investigar, investigamos misa de 8. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegando, se llama la iglesia Sagrado Corazón. Dije, wow, entramos en un pasillo largo, y vengo grabando, todavía tenía mi teléfono porque lo perdí, venía grabando a mi marido y veo cómo mi marido va por el pasillo central y voltea y me dice, está expuesto el Santísimo, con una emoción de gozo que me contagió, de poner atención, porque pues casi entré como turista, la verdad que pena. Pero volteo y era una custodia enorme a mero adelante. Y entramos mi marido y yo le digo, wow, Señor, qué regalo, qué regalo. Y llegamos a mero adelante. Llega un momento que va a empezar la misa y cubren al Santísimo con un lienzo rojo y un crucifijo dentro, adelante del lienzo, y cubren la custodia. Es un templo expiatorio 24/7, pero cuando hay misa, pues no puedes tener doble exhibición y lo resguardan. Bueno, mi corazón no saben, dije, Señor, gracias, qué regalo, qué hermoso. Llegan al día siguiente mis cuñadas y ¿qué crees? Pues con la pena las tenemos que llevar también a las cuñadas. Y les dijimos, oigan, mañana, el domingo, vamos a misa aquí enfrente. Ah, ok, ¿por qué? Ustedes déjense llevar. Ya llegamos a misa el domingo y nuestra sorpresa, cubierto, resguardado la custodia. Y nosotros, mi marido y yo, ay, ok, digo, es Cristo también, hermoso, pero a lo que íbamos era que queríamos que gozaran la misma sensación de verlo como nos toca a nosotros. Llegamos a misa, no les hago el cuento largo, empieza la misa y mi marido se descuelga a preguntar por qué no está expuesto, que no, Señor, los domingos no lo exponemos hasta que se acaben las misas que son continuas, porque la gente no respeta y entre salir y entrar es un bullicio que no es conveniente que esté expuesto al Santísimo. Dice, ay, yo traigo a mis hermanas, no sea malito. Dijo, no se apure, lo vamos a pasar por la parte de atrás. Bueno, un llorar de mis cuñadas, de la otra hermana, de mi sobrina, del mismo marido mío y mío. Impresionante. Wow. Propiciando que los tesoros que el Señor te toca vivir, se los lleves, se los presentes, se los propicies a quien quieras. Predicadores con autoridad y con poder. Gloria a Dios. Bueno, pues esta noche, como todas, vamos a dar también lectura a la oración final, página, perdón que no traigo nunca la página, 97 será. 97, ¿sí? ¿Alguien tiene? ¿Le hace falta, Nicole, si gustas este? Yo aquí tengo. Muy bien. Para que resuene y retumbe en cada uno de nuestros corazones, recuerda, cada oración que hemos visto, retómala, regrésate, desmenúzala, son nuevas, la gran mayoría son nuevas. Iniciamos, Espíritu Santo de Dios. Necesito de tu gracia y de tu unción. Lléname de ti. Llena todos los rincones de mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mis emociones. Necesito estrechar cada vez más mi amistad contigo. No quiero separarme más de ti. Quiero que camines conmigo, ilumines lo que debo pensar, decir y hacer. Solo así podré estar seguro de estar en comunión con mi Padre Dios, con Jesús y contigo, mi compañero. No permitas que ningún deseo material
supere el anhelo de que seas mi alegría, mi paz, mi plenitud. No permitas que los deseos de la carne me dominen. No permitas que la seducción del mundo me esclavicen. No permitas que caiga en las trampas del enemigo. Espíritu Santo, lléname de tu poder para anunciar el Evangelio y servir a mis hermanos. Lléname de tu amor para consolar al triste y al afligido. Nunca te separes de mí. Amén. Qué hermosura, qué hermosura. Léela, imprímela, cópiala. Créeme que he tenido infinidad, de veras, de oraciones que tengo que ir a la papelería, la imprimo y la indico. Y las voy guardando en mi misal, en mi diario, en mi oración, en mi librito que estoy como separado. Imprímelas, llévatelas. Y en esta manera pausada, recuerda, siempre que leas oración, hazla como oración. Nos quedamos en la limitada capacidad de solo leer. No, oraciones orando. Me explico la diferencia. Desmenuza las frases, pídelas con fervor. Lléname de ti. Llena los huecos que ya he empezado a dejar, de que me alejé de ese pecado repetitivo, de que mi carácter hoy va a ser con una sonrisa y acordándome del amor y la piedad, la misericordia que Dios Padre ha tenido conmigo para yo tenerla para con los demás. Nadie me presionó a mí, no tengo por qué presionar. Y en ese amor que recibo del Padre, con ese amor abrazar al afligido, al triste, al que está sin rumbo. Oramos también para que esta noche, con tu aportación, el Señor blinde cada una de sus economías, cada uno de sus ingresos, de sus trabajos, para que esta goterita que cada una aportamos sea para darle gloria a Dios a través del funcionamiento de esta comunidad María Mediadora y propiciar siempre estos encuentros y estos seminarios con Dios nuestro Señor. Amén, amén, amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy nos falta un tema más, con favor de Dios, terminamos el